Pues bienvenidos a un video más de Pláticas con la Goco. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es Diego Fernández, cofundador y CEO de Cento, que es una startup latinoamericana que se dedica como a agarrar y optimizar todas esas llamadas de las empresas y sacarle el mejor provecho con inteligencia artificial. Bueno, es un poquito de todo lo que vamos a estar hablando. Él nos va a estar platicando más ahorita de su empresa. Pero bueno, bienvenido, Diego. Este es tu espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá con ustedes y feliz de compartirles un poco de lo que estamos creando. Perfecto, muchísimas gracias. Pues platicando y dando un poquito de contexto, a Diego lo conocí en el Demo Day de Emprelatam, donde estuvieron varias startups de Latinoamérica. Pude conocer un poquito más de tu empresa. Así que me gustaría empezar preguntándote cómo surgió la idea para crear esta empresa, porque a lo que yo comprendo, utilizas estas llamadas que tienen las empresas con los clientes, y de ahí sacar como esas oportunidades, saber los riesgos, no sé, un poquito más de eso. Y me quedo pensando, ¿no? Porque muchas empresas graban las llamadas, ¿no? Con los clientes, pero se queda ahí y no hacen más. Entonces, ¿cómo surgió en ti la chispa de decir, bueno, qué podemos hacer con este recurso? Buenísimo. Es curioso, incluso justo hace poco a un par de conferencias exactamente este tema que creo que es un poco raro y es cómo mi socio y yo teníamos exactamente cero experiencia en la industria que ahora atendemos desde hace algunos años, cómo creemos que al final del día esa, llamémosle, no sé si es falta de experiencia como tal, pero al menos no haber estado bien dentro de la caja de cómo funcionaba nuestra industria nos ayudó como a pensar fuera, que ni siquiera conocíamos la caja. Para ponerlos en contexto, con mi socio, que casualmente se llama Diego Fernández también, no somos ni primos, pues amigos sí éramos, pero nada de familia, pero antes de estar en Cento, pues yo tenía una empresa que hacía desarrollo de software a la medida. Sí, o sea, era una pura maquila de software, llamémosle, o un taller de software donde hacíamos páginas web, aplicaciones para otros emprendedores, temas, digamos, ya corporativos y demás. Y nos dábamos cuenta de un fenómeno que nos frustraba un poco a los dos. Era que hacíamos software muy interesante para otras empresas, realmente no era tan interesante, era software como muy corporativo, como ERPs, CRMs, temas así como bien tradicionales. Y luego decíamos, wow, la mayoría de clientes están aprovechando estos softwares de una forma muy transaccional. ¿A qué me refiero? No sé, tengo que meter una orden de compra, pues meto la orden de compra. Tengo que poner una oportunidad en CRM, pues pongo la oportunidad en CRM. Tengo que hacer un pedido o bajar el inventario, pues lo hago. O sea, como que lo usaban mucho a nivel transaccional, pero luego todas esas transacciones estaban generando un montón de data y que no aprovechaban. Entonces decíamos, están tomando muchas de las empresas a las que les damos offers decisiones totalmente random, al feeling. Y yo no, a ver, como emprendedor, y estoy seguro Matías pues también lo sabrá, pues claro, uno toma muchas decisiones al feeling y al gut feeling, ¿no? De, pues yo con mi expertise y como siento, pero por supuesto que es importante poder aprender a tomar esas decisiones también impulsadas con data o con información. Si están tomando decisiones sin nada de información atrás, pero tienen toda la información en esos sistemas. Entonces nos frustraba mucho y siempre estábamos pensando cómo hacíamos temas de business intelligence con esa data, o sea, cómo aprovechamos data existente. Y creo que los dos estamos constantemente buscando proyectos de este tipo y demás, y en eso se nos cruza, y yo diría que fue suerte, pero al mismo tiempo fue porque lo estábamos buscando. Se nos cruza o se me cruza a mí, más o menos en 2020, un curso, estábamos en plena pandemia, había mucho curso online, estábamos en curso, pues yo me metí a Coursera a ver qué curso interesante me podía meter. Yo no soy el tech, yo soy el lado negocio, digamos, por supuesto entiendo tecnología, pero no sé programar. Por el otro lado, mi socio sí. Entonces, a ver, yo tenía esta espinita de la inteligencia artificial suena interesante, suena como que si pudiera tener potencial. Estamos hablando antes de ChatGPT y todas estas cosas, ¿no? Que inteligencia artificial viene a existir desde hace mucho tiempo. Quizá como la conocemos ahora conversacional, pues es un poco más reciente que se volvió tan famosa. Pero yo decía, va, me gustaría meterme y empaparme el tema porque eventualmente creo que ahí va a pasar algo.
me metí un curso que al día de hoy no me acuerdo cómo se llama, yo creo que era como AI for Dummies, que básicamente eso era este cuate que, pues nada, te contaba casos prácticos de para qué sí se podía usar el AI y para qué no se podía usar el AI. Y en eso yo tenía mi cuadernito, iba apuntando lo de las clases y hasta atrás iba pensando como en ideas locas, tontas, la mayoría probablemente, pero ideas, ¿no? De qué se podía hacer con lo que iba diciendo este cuate. Y en eso, pues nada, viene y empieza a decir cosas bien simples, como, miren, con ella ahí puedes pasar audio a texto. Yo, pues sí, eso es lo que hace Siri cuando le hablo, o eso es lo que hace eventualmente pues, WhatsApp cuando le dicto. Sencillo. Quiere decir que puedo pasar una llamada grabada a texto. Y ahí por ahí en otra de las clases, digo otras, no sé si fue en la misma o fue en varias, no me acuerdo, pero dice que con ella ahí puedes agarrar el texto de una conversación y sacar emociones o sentimientos. Digo, ¿qué? Pues puedo pasarla a texto y después puedo sacar emociones. Por otro lado decía, de la parte fonética o la parte auditiva también puedes sacar emociones. Ok, o sea, puedo sacar emociones de lo que se dijo y el cómo se dijo. Y ahí venían cada vez más cosas y yo decía, a ver, por ejemplo, decía, con ella ahí puedes distinguir quién dijo qué. No, perfecto. Puedo saber quién es el agente y quién es el cliente. Y en base a eso, pues, puedo saber el sentimiento de cada quien. Y en base a eso, puedo saber también, si ya tengo el texto, puedo saber más o menos qué dijo. No, o sea, sí, por ahí, algo muy, muy primitivo, ¿no? Puedo saber si dijo conducef a media llamada, o puedo saber si dijo estafa, o puedo saber si dijo me encanta. Y entonces dije, ok, pues aquí hay información interesante. Y claro, yo decía en una llamada hay cierta otra metadata como cuándo pasó la llamada, cuánto duró, a qué hora se hizo. Y yo decía, ok, va, ¿y quién la hizo? ¿Y quién la recibió? Y digo, con toda esa información, pues ya tengo por lo menos unos 10 puntos de análisis. ¿Qué podemos hacer con eso, no? Y yo creo que fue bien sencillo encontrar que era un potencial de data valiosa, porque creo que todos en algún momento hemos llamado a una empresa y han dicho, esta llamada está siendo grabada por su calidad. Pues sí, lo hemos escuchado todo el tiempo. Ahora, ¿qué harán realmente con eso? No teníamos, pero ni la más mínima idea. Nuestra hipótesis era, pues no sé, en México también hay bastante, pero aquí en Guatemala pues es una de las industrias importantes a nivel de exportación de servicios, el tema de los call centers. Que cuando vimos call center pensamos en esta empresa, así lo pensaba yo, pensamos en esta empresa que tiene pisos llenos de personas en el teléfono atendiendo cuentas de Estados Unidos o cuentas de otros países o cuentas de bancos. Decíamos, ok, estos cuates, que son los BPOs, los call centers, digamos, que uno conoce, seguramente sí están aprovechando todo ese valor que están grabando. ¿Por qué? Porque ellos son expertos en el tema, porque su core business es hacer llamadas. A ver, seguramente ellos ya tienen la regla mágica de qué hacer con esta data. Entonces, un poco nuestra hipótesis inicial era, vamos a irle a preguntar a ellos cómo están resolviendo el problema para entenderlo y luego vamos a llevarle una solución contextualizada, digamos, a empresas más pequeñas que tengan su propio servicio al cliente interno. No sé, me voy a inventar. Les voy a poner quizá algunos ejemplos de allá. No sé, por ejemplo, el Coppel probablemente lo tercerice, pero a ver, un banco, BBVA, probablemente va a tener, y estoy hablando random, no tengo idea, pero BBVA probablemente va a tener un call center in-house de servicio al cliente, y como no son un call center formal, probablemente ellos sí están grabando y no lo están aprovechando. Entonces un poco la idea era, vamos a preguntar al grande para luego pues traer la solución para el pequeño, digo, a nivel del equipo del call center, porque BBVA tampoco es pequeño, ¿verdad? Pero era un poco la hipótesis. Y ahora, ¿a qué sorpresa llegamos? Llegamos a la sorpresa que cuando le fuimos a preguntar a los BP2 gigantes que llevan toda la vida a dedicarse a esto, tampoco tenían resuelto el problema. Incluso llegamos a aprender, y con esto, si quieren, me detengo por si tienen alguna duda, pero no, llegamos a comprender un proceso que hacen los call centers BPOs, o sea, estos gigantes, que hacen los bancos y servicios financieros y las fintechs, que hacen los retailers grandes, que hacen las empresas de seguros y asistenciadoras, que hacen también las clínicas de salud, hospitales, farmacias. O sea, muchas de estas industrias grandes, al igual que los BTOs, en sus centros de contacto, o sea, estos equipos que tienen haciendo llamadas de servicio al cliente, de ventas, de cobros, de un montón de cosas, que hacían todos este proceso. Este proceso
Y para los que estamos en tech ya no suena el término, pero es QA, ¿no? Quality Assurance. Pero Quality Assurance, a diferencia de cuando estás en tech, que es una verificación de la calidad del código y que funciona y demás, este es un Quality Assurance dedicado a analizar llamadas grabadas. Entonces, básicamente, estas empresas lo que tienen son equipos de personas que agarran de las 100,000 o millones de llamadas que se tienen al mes y eligen dedocráticamente 4 por persona, que para siendo menos del 1%, y se la pasan todo el bendito día escuchando grabaciones y llenando un Excelito de sí saludó diciendo el nombre del banco, check. Sí me preguntó con quién tengo el gusto, check. Sí usó mi apellido 4 veces en la llamada para que yo sienta que personalizó, check. Y literal, eran digamos, o son equipos que se dedican a un puro tema de cumplimiento del script, o sea, de lo que se tiene que decir en la llamada. Decíamos, wow, o sea, aquí se nos unieron varias cosas interesantes. Una, tenemos una mina de oro a nivel de información que está siendo mal aprovechada y tenemos empresas que ya están pagando dinero por hacer un proceso mal. Aquí hay una oportunidad de negocio muy bonita. Me acuerdo que cuando entendimos eso, no habíamos hecho ni una sola línea de código porque dijimos, está bonita la idea, pero hasta que no entendamos realmente si resuelve un problema, un proceso o algo relevante, no empezamos a codear nada. Que eso es difícil cuando estás empezando y tienes a un socio que es programador y a un socio que es de negocios, porque pues él quiere empezar a programar. Obviamente yo también quería que empezar a programar, pero decíamos, no vamos a entrar a programar solo por programa. Y entonces, a ver, estuvimos como 2, 3 meses haciendo esta investigación a profundidad y decimos, no, que hay una oportunidad interesante. Un poquito antes de eso, yo me acuerdo cuando la idea era todavía bien, llamémosle, estaba bien verde. Me acuerdo que cuando la idea estaba bien verde, me acuerdo que pues lo hablábamos con mi socio, yo se la presenté y le digo, dude, imagínate si pudiéramos hacer esto. Yo honestamente, pues nos tirábamos mutuamente muchas ideas. Yo pensé que cuando le dijera esta idea, él me iba a decir, sí, está cool, pero es de los supersónicos, o sea, no sé si en México se llaman los supersónicos, pero en Guadalajara, buenísimo. Ellos decían, esto está, ¿qué los supersónicos? O tal vez, no sé, Google pueda hacer este rollo, pero pues nosotros aquí que hacemos páginas web y cosas un poco más simples, pues tal vez está complicado, ¿no? Y lo bonito fue que él vio la idea y me dice, tú, yo sé exactamente cómo hacerla. Si ustedes le preguntan, yo creo que un mes después, si sostiene lo que me dijo, diría que no. O sea, sabía por dónde empezar, sí, y creo que eso es lo importante cuando uno emprende, saber por dónde empezar, pero la realidad es que uno sabe todo lo que se viene después. Mentira, o sea, y tal cual eso pasó, pero fue importante porque yo me hubiera quedado una idea y él lo que hizo fue aterrizar y decir, esto se puede hacer. Y ya, cuando él lo dice, ya nos vamos a hacer esta investigación, nos damos cuenta del problema y eventualmente pues ya fundamos Cento. Y Cento tenía como principio, o digamos, muy en el core, nosotros antes de empezar también definimos el why. Y el why, creo que yo me había leído este libro de Simon Sinek, que todos o vimos el TED o leímos el libro, porque ya es súper famoso el tema, ¿verdad? Pero decimos, tenemos que empezar con el why. Y creo que estuvo bueno, porque el why que definimos va a sonar bien nerd o no sé, pero no es tan humanista o no sé, pero buscamos comprender y desarrollar el mundo con data, que era algo que a los dos nos impactaba mucho, algo que, como les contaba al principio, en nuestra primera empresa veníamos de querer hacer y aquí encontramos justo una mina de información y lo que queríamos era ver cómo podemos agregar valor a través de eso, ¿no? Y entonces pues, arrancamos dentro y la primera misión que teníamos era cómo podemos automatizar ese checklist que hoy hacen en Excel. Eso era, o sea, lo mismo. Queríamos ver cómo podíamos ver que sí estuvieran saludando bien, que sí dijeran el nombre del cliente, que sí se despidieran de forma correcta, que hicieran las preguntas de seguridad. O sea, como que es cosas muy, muy básicas. Y luego, pues ya, con el camino nos vamos dando cuenta que si ya estábamos logrando extraer esa información que es de poco valor o es de valor muy a nivel de compliance, podemos extraer información de experiencia de cliente, información de cómo vender más, cómo cobrar más, cómo protegerse a nivel de riesgos. Entonces ya creamos un SaaS que pues hace eso, ¿no? Pues sí, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Perdón que me tiré un monólogo. No, está increíble, porque es como... Sí, Adelante. no, que está muy bien. Estoy un poco enfermo, entonces me van a escuchar medio raro, pero no, está muy bien. De hecho, nos ayuda muchísimo a entender. Habíamos investigado un poquito acerca de qué es lo que hacías. Obviamente, pues también está interesante la historia que nos cuentas
con tu socio, ¿cómo se dice cuando son tu tocayo? Con tu socio tocayo, y el cómo, pues, al final este tipo de historias funcionan mucho o ayudan mucho a que también, pues, no todos empiezan igual, no todos comienzan de la misma forma. Entonces, pues, es muy bien, bueno, es muy bueno escucharlo y escucharte todo el detalle porque, pues, nos das más contexto de lo que cómo han ido evolucionando a partir del 2020, que precisamente en la ola de hay varias olas, ¿no? De tecnología, hace 10 años o 15 años era las apps, a lo mejor ya estabas terminando con el de data y empezando con el de inteligencia artificial, hoy es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, son esas olas de tendencias que al final, pues en la tecnología van muy de la mano, pero pues también cómo va evolucionando, ¿no? Y pues está muy bien el que nos cuentes la historia y pues a lo mejor ahí preguntarte un poquito actualmente cómo o con qué de las empresas o los call centers han podido, fichar o trabajar y contar un poquito de tu experiencia de qué es lo que pasó ya en esta parte de atención al cliente, porque a lo mejor suena muy bonito, ¿no? El integrarlo y escuchar, o analizar todas las conversaciones, pero, pues, también supongo que los retos ya en el ahora, como lo decías, de ya ejecutarlo son otras, ¿no? Tu socio lo decía, ¿no? Así, bueno, así son, los de tecnología. Primero dicen, no, sí, bien fácil, ¿no? Y después de 7 años como que no pudieron, nada, no es cierto. Esa es una pedrada para Ricardo, pero de broma, obviamente. Pero obviamente, por ejemplo, ¿qué retos has, has tenido en esta ya ejecución de empezar o de trabajar, de ver que, o sea, aleatoriamente una auditoría, pues sí, ¿no? Lo van checando, a ver, y de pronto tienen suerte y 4 lo hacen bien y esos 4 estamos haciéndolo bien todo el equipo y de pronto de los otros 100 lo hacen mal, ¿no? ¿Qué ha pasado con esos ejecutivos que de pronto ven la verdad, ¿no? Cuéntanos un poquito ahí, ¿qué sorpresas o qué caras has visto con todos estos ejecutivos que de pronto no se dan cuenta de la realidad de su empresa? Fíjate que es bien interesante. Nosotros mucho en nuestro speech lo que llevamos es un tema de lo que tenemos es transparencia, ¿no? O sea, antes tenías una muestra tan minúscula que realmente no era transparente. Para ponerlos en contexto, a ver, algo que nosotros fuimos muy cuidadosos o nos esforzamos muchísimo en un arranque fue tratar de entender el problema desde todas las ópticas de la gente que estaba alrededor. ¿Qué me refiero? O sea, desde hablar con el dueño del call center o el dueño del banco que tenía un call center, hasta hablar con las gerencias del call center, hasta hablar con los supervisores que están, es que son equipos, es que es interesante los call centers, porque al final, de ver, así rápido, como para explicar, está el BPO es el que vende y terceriza el servicio de call center. Pero call center no solo es el BPO, call center también es el equipo in-house que tienen algunas empresas. Básicamente son equipos de back office que están en el teléfono hablando con el cliente todo el día, ¿no? Y son estructuras bien interesantes que si uno no está en el tema, a veces uno no las ve. O sea, nos pasó, por ejemplo, hace poco fuimos con un proveedor que vende madera aquí en Guatemala. Decíamos, pues sí, el de madera tiene un showroom y la gente llega o hay ejecutivos y los llaman pero literalmente montó un call center para vender madera y a veces son cosas que uno no percibe como al ojo desnudo, y llamémosle. O sea, como que nos hemos dado cuenta que hay muchísimas empresas y muchísimas industrias que tienen estos call centers y tienen una estructura bien interesante. Entonces te digo, nosotros nos pusimos a hablar desde el dueño de la empresa o el dueño del call center hasta las gerencias medias, hasta los supervisores, hasta los encargados de calidad, que eran los que antes hacían ese checklist, hasta los agentes, que son los que están en el teléfono, o para entender un poco. Mi hipótesis, y creo que medio la sigo sosteniendo, era que los agentes iban a decirme, qué miedo. Si antes me daba miedo que me calificaran 4 llamadas, pues ahora que me califiquen las 2.500 que tengo en el mes, pues me da más miedo. Pero ¿sabes qué? Al final creo que fue este tema de la transparencia, lo saqué de una respuesta de una gente hace como 2 años y medio que me dijo, Diego, sería buenísimo que eso se pueda hacer porque trae transparencia. Lo que pasa muchas veces es que justo me agarran esa una llamada de las 1000 donde lo hice mal.
La probabilidad era que sí lo está haciendo mal en más, ¿verdad? Pero digamos que al final de aquí nosotros no venimos a emitir un juicio, venimos sencillamente a transparentar lo que está pasando. Y sí, hemos encontrado cosas de cosas. Yo te diría, lo más que puedo contar como 1000 anécdotas de cosas que hemos visto, pero desde eventualmente, aquí va un tema bien básico, desde eventualmente agentes que están haciendo trampa, ¿qué quiere decir? Quiere decir, muchas veces les mide la parte muy estadística de lo que hacen, o sea, ¿cuánto tiempo pasaron en llamada? Y dices, tuviste 8 horas en el día, ¿por qué estuviste solo 1 hora en llamada? O sea, como que algo muy básico. Consento, por ejemplo, detallitos que nos hemos podido dar cuenta es, no sé, si la gente, cuando se acaba la llamada y cuelgan, él no cuelga. ¿Por qué? Para que parezca que sigue en llamada, pero realmente no está trabajando. Eso es bien fácil. Temas así, hasta temas que eso lo que trae al final del día, si lo cachas, es más productividad, porque logras pues corregir el problema y hacer que la gente esté tomando más llamadas en vez de estar en silencio. Entonces, es un tema muy, muy básico, porque es solo detección de silencios. Eso fue, o sea, es el AI model más preciso y más fácil de construir que hemos tenido, creo yo. Pero luego se vuelve interesante cuando ya lo extrapolas a algo más, como por ejemplo, o inventar. Imagínate bueno, ojo, cosas que cambian de país a país, pero por ejemplo aquí en Guatemala, un retailer de medicina que tiene, o vámonos a un caso que acabo de hablar con un posible cliente que me dice, Diego, pues yo quiero entender todas las veces que mis agentes están diciendo que no hay existencias o que nosotros no hacemos lo que el cliente está pidiendo, porque hemos visto que hay una fuga de dinero de gente que solo porque no quiere seguir la llamada dice, no, mire, no hay, o mire, no lo podemos hacer. Entonces al final le hay un montón de plata que no se vende o que no se cierra sencillamente por eso. Pero si tú estás escuchando una de cada 1000 llamadas, la probabilidad de que justo le caigas a eso es bien baja, ¿verdad? Entonces, con nosotros bien fácil puedes encontrar oportunidades de aumento en venta en ese sentido. O puedes ver si eventualmente, no sé, te pongo un caso, nosotros trabajamos con uno de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo. Y esta cadena de comida rápida tiene un call center importante que está tomando pedidos. Parte de lo que nosotros buscábamos con ellos es, por ejemplo, poder ver cómo ciertos impulsos comerciales a lo largo de la llamada crecían el ticket. Pero cuando tú tienes 100,000, 50,000 llamadas de toma de pedidos, incrementas el ticket, voy a inventar 50 pesos mexicanos, se convierten pues en un montón de venta adicional. Entonces esa es otra. Entonces, no sé, creo que han habido bastantes hallazgos y algo bonito de lo que nosotros hacemos y nos diferencia muchísimo de otra gente es, con cada empresa llegamos y lo primero que hacemos es entenderles el giro de negocio, es entender por qué tienen llamadas. Y muchas veces las reuniones empiezan así de, a ver, tú vendes madera, ¿por qué carajos tienes un equipo de call center? O sea, como que explícame la lógica. Por esto y esto, ok. ¿Y qué te duele o qué más quisieras hacer? Esto. Mira, ya pensaste que también te puede servir para esto. Entonces diseñamos como una estrategia de para qué les va a servir el análisis de llamadas y luego en base a eso implementamos, digamos, o configuramos la herramienta que es solo una, pero ya los objetivos en concreto. Entonces, si me preguntaras como, ¿qué ha pasado? A cada cliente le ha pasado 1000 cosas distintas, ¿no? Pero sí, han habido despidos por gente que hemos visto que se está saliendo de protocolo tratando mal al cliente. Eventualmente hemos logrado justificar por qué crecer más el equipo del call center demostrando ciertos resultados de puntos de mejora. O sea, como que creo que han habido para todos lados un montón de anécdotas. Y por decir, mencionas que al principio tú viste el modelo, bueno, cuestionaste cuál era el modelo de las empresas grandes para después llevarlas a empresas medianas a pequeñas. Actualmente, Cento, ¿cuál sería su cliente ideal? O sea, tú podrías decir, yo le puedo ofrecer Cento a empresas chiquitas, medianas y grandes, o por decir, dices, no, está muy pequeña, tal vez a ellos no les funcione tanto, o cuál es un modelo para que tú digas, sí, podría ser un cliente potencial. Buenísimo. A ver, yo creo que empresas desde pequeñas hasta empresas muy grandes pueden aprovechar el tema de analizar sus conversaciones, pero eso es muy diferente a que puedan aprovechar Santo. O sea, hoy nosotros no nos enfocamos en empresas, en todas las empresas. Cuando yo les decía, queríamos entender a las empresas grandes para luego ir con empresas pequeñas, creo que tal vez no se entendió. Cuando yo les decía empresas grandes, me refiero, queremos ir con las empresas que se dedican puro y duro al tema de llamadas nada más, como core business, para luego
digamos, llevar esos conocimientos a las otras empresas. Pero nuestro giro de negocio va dirigido y nuestro cliente ideal es una empresa mediana tirando a grande o un enterprise grande. O sea, estoy hablando de, nosotros le vendemos a bancos, aseguradoras, pero podemos llevarlo eventualmente hasta un retail mediano que tiene 10, 15 personas en el teléfono. Ese es como nuestro sweet spot. Si tiene más de 10 personas dedicadas en el teléfono o en chats, ¿verdad? Que justo ahorita estamos por lanzar la parte de chats también, pues es un potencial cliente decente. Que eventualmente hay una oportunidad en empresas más chicas, pues segurísimo que sí, pero pues uno tiene que entender cómo se va comiendo el pastel y cuál es como estrategia para poder ir llegando al que le quieres llegando, ¿no? Sí, claro. Yo tengo una duda bien metiche. Tú, porque, digo, por todo lo que nos cuentas, a mí me suena mucho que tienen una herramienta ya que está analizando las conversaciones, pero no sé si entendí mal. También llevan a cabo todo un proceso de consultoría para ir identificando el negocio y qué más pueden ir agregando a las llamadas. Entonces, este proceso ahora digamos, el volumen de trabajo cayó en tener que analizar los posibles puntos de inflexión o los puntos finos de las conversaciones que puede tener cada negocio. Ahí, no sé, ya llevan una estadística, ya también saben como por dónde van, ya llevan como un proceso para analizar las conversaciones de los diferentes negocios. Buenísima pregunta. Mira, yo soy partidario y cada vez soy más partidario. Yo tengo que ver un poco la evolución en mi cabeza de cómo se iba a dar este servicio. Primero pensamos que iba a ser un SaaS que poco a poco lo íbamos a convertir en un SaaS self-service. O sea, la gente iba a llegar, se iba a conectar, íbamos a tener muy buena documentación, APIs y demás, lo iba a conectar a su sistema y ellos se iban a atender solitos. Ese era como el plan. ¿Por qué? Porque en mi cabeza eso nos daba mucha escalabilidad, ¿cierto? Y la palabra escalabilidad no se pierde de la estrategia ni del plan, ojo, pero eso era como lo que nos iba a llevar a ser escalados. Luego que nos dimos cuenta. Luego nos dimos cuenta que no íbamos para empresas pequeñas, sino que íbamos para empresas grandes y que entonces la escalabilidad no era cómo atendemos a 250,000 empresas, sino cómo atendemos a las 10,000 empresas más grandes o a las 5,000 empresas más grandes. Entonces, pues ya, el giro de que sea self-service, cuando le vas a tickets tan grandes y empresas tan grandes, pues empieza a poner como blurry, ¿no? Y ya dices, no, pues sí, voy a tener que atender un poco más personalizado y demás. Lo tengo que convencer. ¿Qué manda? Lo tengo que convencer, ¿no? O sea, ya hay un proceso distinto cuando es ir a una empresa grande, es ir a convencer a pues, todos los directivos y juntarlos, ¿no? Para que todos digan, ah, sí, sí, sí. No, total. Y te digo que incluso hasta el giro de venta que teníamos lo tuvimos que cambiar en algún punto a que sea una venta mucho más consultiva. O sea, la consultoría, Ricardo, que tú mencionas, casi que viene desde la demo. O sea, desde la demo, yo te digo, nuestras demos son de 1 hora y en esa hora probablemente la mitad es de pura exploración de, mira, ¿y por qué tienen? ¿Y qué hacen? ¿Y qué les duele? Y solito el cliente te va diciendo, pues, cómo lo vas a ayudar después. Ahora, tal vez incluso poniendo algunas bases sobre la mesa. La primera, teníamos clarísimo desde el principio que no íbamos a estar desarrollando a la medida. Esto era importante. Íbamos a tener una solución que idealmente iba a poder ser sumamente flexible a distintos casos de negocio. Pero una solución, no nos íbamos a poner a hacer un Frankenstein que este cliente pidió, entonces le hacemos un módulo a él. Y después no, porque si no, ya ahí sí pierdes totalmente la escalabilidad del producto. Entonces nosotros decidimos es un producto y luego lo que hicimos fue hacer un producto que básicamente lo que yo le digo, incluso cuando entra gente nueva al equipo comercial y como que les toca explicar de una forma muy, muy básica los conceptos básicos de los que hacemos es una herramienta que agarra conversaciones y en base a lo que le pediste que analizara, eso devuelve. Y luego tenemos un buen BI para poder presentar. Así de básico, claro, te vas poniendo más profundo y más como específico mientras vas entendiendo el producto, pero en grandes rasgos era eso. Entonces creamos eso, una plataforma que toma conversaciones y luego puedes extraerte la información y tabulártela como tú quieras. Y entonces, bueno, ya con esa base, nosotros dijimos, ok, aquí tenemos que poner algo encima que haga que el cliente realmente sepa usar la herramienta. Entonces, más que crear un departamento de consultoría, yo te diría, lo que creamos, y eso sí lo creamos desde bien temprano,
O sea, incluso la segunda persona en entrar al equipo después de los fundadores, que primero estaban los fundadores, después entró un frontend y después ya entró esta cuarta persona al equipo. Y esta cuarta persona era el Customer Success Manager, ¿no? Que ahora ya es el head de Customer Success y tiene el equipo de Customer Success. Para nosotros eso fue clave. Incluso en nuestra presentación comercial le dedicamos una diapositiva entera a explicar cómo lo más importante de Cento no es la plataforma y no es la tecnología, es el expertise del de Customer Success que te lleva de la mano en hacer todo este journey de plantear tus objetivos y para qué te van a servir, luego parametrizar toda la herramienta a ti, luego irte capacitando y darle seguimiento durante todo el proyecto. Entonces yo te diría que no es que vendamos una consultoría, pero Customer Success sí tiene una muy buena metodología de cómo entender objetivos, plasmarlos en la herramienta y luego llevarlos a que te esté dando resultados en el mes a mes, ¿no? Yo te diría que esa es la gran diferencia de Cento versus otros. Y que te digo que nos lo han dicho, o sea, nos ha tocado llegar con gente que tiene plataformas que hacen más o menos cosas similares a Celto, empresas grandes que cotizan en bolsa, incluso varios de nuestros competidores y que nos dicen, mira, ya trabajamos con esto, son carísimos, lo que sea, nos gusta más la herramienta de Cento también, pero lo que más nos gusta es que tú sí vienes con este tema de que no sos una plataforma llave en mano y aquí está y mátese solo, y ahí está mi soporte, cualquier cosa, sino, a ver, tengo un experto que me guía, que me lleva y demás. Claro, el reto, Ricardo, se convierte en cómo podemos hacer ese modelo escalable, ¿verdad? Porque pues estamos metiendo un elemento humano de por medio. Pero sí, o sea, a ver, tenemos toda una estructura y una metodología de cómo se hace eso escalable, pero y cómo un Customer Success puede atender a una cierta cantidad de clientes de cierto tipo y demás, ¿no? Y todavía nos falta mucho por construir en ese sentido, pero sí, es así va. ¿Podrías decir que esa persona es la que los acompaña en el proceso de personalización, ¿no? Porque, como tú dices, es una solución que ustedes lo hicieron para que fuera escalable. Esa persona los acompaña, por decir, si yo fuera una empresa que quisiera contratar Cento, tengo diferentes métricas de evaluación para mi personal que otras empresas. Para poner esas métricas y que Cento las tenga y que después analizar esa data, ¿esa persona es la que les dice cómo ingresarlo a Cento o en qué parte se vuelve personalizable? No, exactamente. O sea, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo quizá más básico de lo que hacemos en Cento, que sí es automatizar ese proceso de calidad. Incluso aquí empieza a pasar algo bien interesante, porque, a ver, como les decía, nosotros arrancamos teniendo cero expertise en el tema, aprendiendo abocados muy grandes y muy rápido, pero en un inicio llegábamos con el cliente y a ver, ¿qué quiere medir? Quiero medir esto. Bueno, veamos cómo le hacemos para medir todo eso. Y entonces nos íbamos de lo que el cliente pide. Todavía lo podemos hacer, o sea, hay clientes que tienen bien clarito qué es lo que tienen que medir y a eso vamos. Pero cada vez nos vamos dando cuenta que somos las personas que más expertise traemos en el tema que hacemos frente a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque atendemos un sinfín de corporativos, un sinfín de giros y analizaremos millones de llamadas al mes. Entonces ya tenemos muchísimo que decir nosotros de qué sí es importante medir y qué no. Entonces mucho de lo que empieza a traer este Customer Success, y Ship lo hacemos hace no tanto tiempo, es, por supuesto, podemos venir y entender qué es lo que necesitas y parametrizar y hacer ciertas cosas a nivel de configuraciones, no de códigos, sino de configuraciones para el cliente, pero ya también nosotros nos ponemos la chumpa de expertos, porque somos expertos. Entonces ya es un tema de, mira, ¿qué estás midiendo? No, estoy midiendo esto. Te doy dos opciones. Nosotros te podemos decir realmente cuáles son las mejores prácticas de por qué deberías de medir otra cosa, o podemos intentar medir esto o hacer un híbrido. Y entonces pues ya nosotros les vamos diciendo qué es importante medir y demás. Algo que hemos visto que me parece interesantísimo es, muchas veces se mide solo por medir, pero si tú le preguntas a alguien por qué está midiendo lo que está midiendo, no te sabe responder. Pareciera ser más como un placebo. Es decir, tengo un número que me habla sobre la satisfacción del cliente, ok, pero ¿qué más? O sea, como que ¿qué le estás sacando? ¿Para qué lo estás usando? ¿Y cómo lo sacaste? Incluso hasta el cómo sacan el número muchas veces son unas cosas inventadas que no hacen sentido atrás. Entonces creo que mucho de lo que venimos nosotros es a cómo rompemos con ese placebo de estoy midiendo solo por medida, cómo realmente mido lo importante y luego cómo lo traduzco en accionables. Que ahí es donde entra y les digo, esa es la metodología que trae sobre la mesa Customer Success. Y el tema es bien sencillo. Y nosotros a Customer Success literalmente, a ver, esto no se lo decimos a los clientes tan así, pero a Customer Success lo que les decimos es, señores, ustedes son los encargados de que no haya fuga de clientes, o sea, que no haya churn.
de que después del contrato de un año el cliente se quiera quedar y se quiera quedar 10 años más. Entonces, la única forma a nivel corporativo de hacerlo o de garantizar que eso va a pasar es si ustedes como Customer Success logran demostrar un retorno de inversión o un impacto real. Entonces, ahí es donde Customer Success tiene que pues, entender cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, Ricardo, perdón, tú me ibas a preguntar algo, creo yo. No, iba a hacer un comentario, porque, vaya, justo me parece muy, muy constructivo el hecho de que están pasando un negocio, el core de un negocio que se dedicaba a tener granjas, perdón la expresión, pero, bueno, espacios muy grandes con un montón de gente escuchando llamadas, lo convirtieron en ahora un equipo, quiero entender que mucho más reducido, que se dedica a analizar el negocio y qué información desean extraer de todo este data, ¿no? Entonces es como el deber ser o la correcta implementación de la inteligencia artificial y de cualquier herramienta tecnológica que existe. El chiste es dejar de andarnos matando, excavando en la tierra con las manos y agarrar una pala y luego agarrar una excavadora y luego agarrar ya herramientas mucho más sofisticadas. Entonces, no sé si es un cumplido o algo así, pero creo que en general, sí, básicamente dejas de poner a gente a escuchar llamadas y pones a gente a analizar un negocio y la comunicación de ese negocio para hacerlo más rentable. Me parece una excelente solución. A tu punto creo que pasa algo bien interesante cuando nosotros entramos. Obviamente nosotros nunca creamos el negocio con un motivador de que despidiera gente. Obviamente. O sea, eso no emociona a nadie. Sí, no. Para nuestra sorpresa, sabíamos de que podía ser un resultado, porque ni modo. Y tampoco, o sea, es como que, a ver, no me voy a poner poco político, pero el tema está en que, para nuestra sorpresa, y no sorpresa, era también la hipótesis que teníamos y que intentábamos vender, y paro pegando es exactamente, Ricardo, lo que tú dices. Los que antes estaban haciendo un puro trabajo robótico de llenar Exceles y llenar checklists, porque eso era su día a día, literal, y eso agregaba muy poco valor al negocio. Y finalmente, pues si no agregaba valor al negocio, mucho menos le cascadeaba ese valor al cliente final que estaba en el teléfono. Toda esta gente, más que decir, bueno, tenemos esto, se van, lo que ha pasado es, bueno, toda esta gente que antes estaba analizando poquitas llamadas, llenando Exceles, y que luego tenía muy poquito tiempo para retroalimentar, ahorita tienen pues ya toda la cancha ganada a nivel de tiempo para retroalimentar, que es donde realmente se agrega valor. Y por otro lado, es eso que acabas de decir, dejan de ser puros llenadores de checklists a ser analistas. Es decir, ok, ya no estoy viendo si dijo Banco Santander o no. Ojo, estoy diciendo nombres de clientes que no tenemos todavía para que no van a pensar que yo estoy escupiendo cosas de clientes. Pero por poner un ejemplo, sí dijo el nombre de tal banco, sí dijo tal cosa, en vez de estar haciendo eso, pues estoy diciendo, ok, en vez de tener 10 llamadas analizadas, yo tengo 200,000 llamadas analizadas, puedo ver específicamente las que son de Diego y puedo decirle a Diego en cuestión de segundos dónde está fallando. Y si tiene una duda de si es cierto, le puedo enseñar, mira, aquí hay 5 ejemplos donde efectivamente fallaste en eso. Eventualmente puedo decir por qué Andrea, no voy otra idea, un call center, ¿no? ¿Por qué Andrea está vendiendo 4 veces más que Matías? O sea, ya no es un tema de, ha de ser buena onda, o sino es un tema de, no, mira, literalmente ella está usando este tipo de palabras, cuando le dicen este tipo de objeciones hace estas cosas, y Matías no, ¿verdad? Aquí sí, lo siento. Matías ha de ser muy golpeado. Pero lo importante acá está en eso, en que, y a mí me fascina decirle al cliente lo siguiente, es, no nos estamos inventando nada de información. Esa información ya la tienes, nosotros lo único que somos es la forma en la que la vas a poder minar de forma correcta. Y me iría aquí ya un último punto de lo que comentaste, Ricardo, que a mí me parece muy interesante, y es, porque dijiste 2 palabras que para mí son importantes. Incluso también me paro mucho en el escenario al lado de mucha gente que habla de AI como que si el AI fuera un producto de por sí solo. Y yo siempre soy el que llega, se para y dice, mucha AI es una herramienta. Y como es una herramienta, se puede usar bien o se puede usar mal. Y creo que efectivamente los lugares donde se usa bien es cuando efectivamente está resolviendo algún proceso de negocio existente. No cuando te vienes a inventar una cosa, o sea, a ver,
Yo creo que cuando sale AI y sale esta parte de ChatGPT y pues, todos los LLMs que están súper accesibles para todo el mundo, automáticamente empieza a haber una proliferación de empresas de AI, que muchas paraban siendo puros rappers. And that's fine, o sea, no pasa nada mientras realmente tu enfoque no esté en que el producto se llama inteligencia artificial. El producto se llama el problema que resuelves y la herramienta se llama inteligencia artificial. Incluso nosotros, claro, ahora ya usamos la palabra inteligencia artificial un poquito más a nivel comercial porque ya toda la gente la tiene en la cabeza, ya no es una cosa rara, pero al principio dijimos, señores, aquí no vamos a hablar de inteligencia artificial, al cliente no le importa inteligencia artificial, al cliente le importa qué le resuelvo. Y con esa mentalidad quedamos. Ahora ya metemos por ahí la palabra AI porque no les voy a negar que hay empresas donde solo con decir AI dicen, perfecto, junta directiva nos dijo que en 2024 teníamos que implementar AI, no teníamos idea de cómo y estos brothers nos van a meter AI en algo que realmente sí es importante. Y entonces eso abre mucho la puerta y por eso ya usamos el término, pero eso al final del día hay una herramienta más, como blockchain es una herramienta más, como Web3 es una herramienta más, como todas estas cosas que al final del día, si te quedas solo en la herramienta, pues no sirve. Lo importante es para qué le estás poniendo a trabajar, ¿no? Más en un mundo donde el modelo se comoditiza y es accesible para todos, lo importante es cómo lo llevas al proceso de negocio con una metodología correcta y demás. Y ahí es donde efectivamente nosotros metemos toda la expertise y metodología de Customer Success como valor agregado y como barrera de entrada frente a otros players. Porque que alguien pueda hacer una herramienta como la nuestra, claro, les va a tomar tiempo, claro, no es fácil, claro, eventualmente estar hasta certificados ISO 27001 y demás, que estamos en proceso justo ahorita de tenerlo, pues es difícil. Hay muchos blockers, pero a nivel tecnológico, a nivel modelos de AI ya no es ahí el blocker. O sea, ya todos pueden conectarse a una API de no sé qué, y a una API de no sé qué, y una API de no sé qué más. Lo importante es quién realmente entiende el problema que está poniendo a trabajar esos APIs en, ¿verdad? Entonces, sí, no, por eso me pareció interesantísimo lo que decía Ricardo de, sí, AI, y dijiste literalmente después la palabra herramienta. Yo, perfecto, sí, herramienta, eso es lo que es. Y Diego, yendo un poco a la parte de emprendedor, ¿no? Porque estamos hablando del éxito y que si lo vemos es un modelo que de verdad resuelve muchas cosas y problemáticas que tienen estas estructuras de negocio que son los call centers. Pero tú como emprendedor, me imagino que a lo largo de esta etapa de estar probando, igual con tu tocayo, ¿no? Esos desafíos o bueno, esos lugares donde no tuviste los resultados que tú estabas buscando, ¿no? Que me imagino que han de ser muchos, porque no es un camino perfecto. Para quien nos escuche y diga, vamos a emprender un negocio y todo va a ser perfecto, no es así. Entonces, tú como emprendedor, como Diego, decir, todos estos momentos en los que tal vez no se me dieron de la forma en lo que yo pensé, ¿cómo tú lo resolvías? ¿Cómo tú decías, bueno, está bien, no me salió así, pero hay que echarle para adelante y buscamos otra solución? Porque es muy fácil a veces solo quedarte en el momento del fracaso y decir, creo que no está funcionando, busquemos otro mercado, otro negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir con esa actitud perseverante? Buenísimo. Mira, yo creo que es una mezcla de varias cosas. Y voy a tratar de usar la menor cantidad de palabras cliché como resiliencia y cosas así. Y te lo voy a poner como yo lo platico con mi equipo desde el día uno hasta el día de hoy. Pasa cuando estás emprendiendo, cuando estás creando cualquier cosa que uno tiene una idea de cómo va a ser. No, entonces ya te marcaste en la cabeza el camino y dices, ok, con lo que sé, entonces tengo que hacer A, B, C y entonces llego a D. Y entonces uno está emocionado, empiezas, llegas a B, pasas a C, pasas, etc. Y después te das cuenta, cuando vas por B o por C, que la cosa no era como pensabas y que te toca retroceder a B o retroceder incluso a A. Y entonces se vuelve muy desmotivante. Y uno dice, fue tiempo perdido, fue un retroceso, fue... La filosofía que tenemos en Cento es que cada vez que sentimos que fue un retroceso, realmente no fue un retroceso, sino que fue un avance porque antes pensábamos que el camino era A, B, C, D. Pero ahora, después de confundirnos y darnos cuenta que ahí no era, y regresamos a A, realmente nos damos cuenta que nunca fue A, B, C, D. Entonces estamos más cerca de la realidad de cómo funciona y de la posibilidad de resolver el problema. Claro, a veces se siente como construir todos estos features y después los tuve que quitar. Sí, pero en ese momento pensamos que esos eran. Ahora, cuando los quitamos, ya estamos más cerca de realmente saber cómo resolver el problema. Entonces, esa es como la mentalidad en general que tenemos.
sí, hemos tenido muchos momentos. Yo diría incluso al principio, antes de tener un cliente, nosotros les decía que la idea salió en 2020, sí, pero no estoy 100% seguro, creo que fue 2021. Nosotros realmente empezamos producto a finales de 2021, estuvimos todo 2022 haciendo el producto, nos tardamos demasiado tiempo y en ese año que estuvimos haciéndolo, porque nuestros primeros clientes fueron arranque de 2023, en todo ese año estuvimos a punto de tirar la toalla, no sé si esa expresión se usa ya, pero aquí sí, estuvimos a punto de tirar la toalla, no sé, N cantidad de veces, ¿no? Y muchas veces con mi socio era de, dude, no sabemos cómo resolverlo, ok, vámonos cada quien a su casa, pensemos y regresemos mañana con alguna idea. Y creo que es eso, como que cuando te gusta y te emociona tanto el problema que estás tratando de resolver, le encuentras la forma, ¿no? Y no existe algo como un camino perfecto. O sea, al final vamos a ir por todos lados y si sos consistente en estarle buscando la forma y tienes a alguien de al lado que es muy inteligente y están los dos echándole ganas, la probabilidad de que pase, creo que no diga que es del 100% para nada, pero sí se maximiza, ¿no? Entonces yo diría eso, incluso lo platicaba con otro founder, en que los founders luego nos juntamos con founders como para llorar juntos, o no sé, Ahora cuadrado nuestra pena, dice. literalmente. Y él me decía, yo le pregunté y me dice, le pregunté, vos, ¿cómo vas con el negocio? Y me dice, men, o sea, y es como la quinta vez que estoy a punto de tirar la toalla. Y me dejó la reflexión de, pues yo también, y me dejó la reflexión de, yo creo que ninguna persona que esté tratando de construir algo grande no va a pasar por ese proceso de querer tirar la toalla. Incluso creo que es un buen indicador. Es un indicador de que estás construyendo algo grande, algo difícil y algo que realmente es valioso, el hecho de que te cuestiones querer mandarlo todo al carajo de vez en cuando. Claro que mandarlo al carajo va cambiando a medida que las etapas van cambiando. Era más fácil decir mandemos al carajo esto cuando éramos solo mi socio y yo con un proyecto que no vendía. Pues ahora ya no se nos mete en la cabeza el tema mandemos al carajo. Pero bueno, igual hay momentos en los que decimos cómo vamos a resolver esto. Y lo que pasa es que no hay un playbook de cómo va a funcionar porque todos estamos creando algo distinto. Claro, hay tips, claro, hay que aprender de los errores de los demás, lo que quieras. Pero creo que hay un elemento que todo emprendedor tiene que fortalecer y ejercitar y es estar cómodo con la improvisación. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar improvisando. Y sabes que no vas a estar improvisando con lo mismo que improvisabas ayer. Seguramente lo de ayer pues ya lo aprendiste, ya no lo improvisas, pero pues lo de hoy lo vuelves a improvisar. Mañana pasa algo nuevo, lo vuelves a improvisar. Nosotros pues ya trabajamos con clientes desde México hasta Perú, pero ahorita que estamos abriendo oficina en México para abrirlo más fuerte y yo me voy a vivir allá y todo, sé que me va a tocar improvisar por todos lados. Y lo bonito es, no solo estoy cómodo con improvisar, sino que me encanta improvisar. Y creo que es algo bien importante cuando emprendes, ¿no? Como ese desarrollar el gusto por el sentido de la improvisación. Ese es, claro, es un aspecto clave. No soy experta. Después de escucharlos a todos ustedes que han emprendido, lo que han pasado, no solo los casos de éxito, sino también este proceso, como tú comentas, ese es un aspecto, pues, clave, incluso no solo en el emprender, sino en la vida, ¿no? Porque igual tú te programas ciertas etapas y a tal año, pues se acaba la escuela y luego trabajo y luego tengo familia. No sé, el panorama que cada quien tenga. Pero esa parte de la versatilidad, la adaptabilidad a los cambios, ¿no? No aferrarte, porque incluso hasta cuando sueltas, todo fluye. Si algo está pasando, creo que debe de ser así la forma. Bueno, yo lo pienso así, ¿no? Si está pasando es por algo. Ya si tú lo ves de una forma negativa, pues es tu visión, ¿no? Pero creo que uno hay que sacarle provecho de lo bueno y lo malo, porque incluso de lo malo podemos seguir aprendiendo, como tú dices. Estamos alcanzando unas nuevas metas y probando otros escenarios, ¿no? No solo en la parte de negocio, sino también en la parte personal. Pero pues, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Por último, nada más dinos cómo te podríamos encontrar, si en algún momento a alguien le interesó la empresa o contactarte a ti, ¿cómo podríamos encontrarte? A ver, me pueden buscar, realmente como le vendemos a empresas, estamos muy en LinkedIn y casi que pues, nuestra página web LinkedIn, eventualmente habrá en otras redes, pero aquí pueden buscarnos como Sento, o sea, SENTO. Y lo otro es, también a mí, si alguien quisiera conectar conmigo, algo por el estilo, feliz de platicar, a mí me encanta contar todo lo que estamos haciendo y demás. Y me pueden buscar como Diego, así como creo que se va a ver, Diego, veo mi cara.
Diego Fernández-Townsend, porque Diego Fernández sabemos infinitos, pero Diego Fernández-Townsend sí creo que solo hay uno o dos, no sé. Así que, pues, si en LinkedIn, si me buscan, y feliz de poder platicar con todos. Muchas gracias, Diego. Perfecto por tu tiempo y qué increíble charla. Espero a la gente que nos haya escuchado, pues les funcione en cierta parte. Perfecto. A las órdenes, gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Hasta luego.